Bienvenidos a Libres en Cristo, un espacio donde la fe, la esperanza y el amor cobran vida a través de la palabra de Dios. Aquí hablaremos de temas que transforman corazones, fortalecen el espíritu y nos ayudan a vivir en la verdadera libertad que solo Jesús puede dar. Prepárate para reflexionar, adorar y renovar tu fe, porque en Cristo somos libres y vivimos para Él. Libres en Cristo. ¿Qué tal, queridos amigos? Es siempre un inmenso placer poder conversar con ustedes. Un programa que está hecho especialmente para ustedes, queridos PPLs, que a esta hora conectan con nosotros. Desde AWR le enviamos nuestro saludo especial desde Bucaramanga a través de la señal 1020 AM y también a través de la 1470 en Medellín, la 1360 en Cartagena, la 1010 en Barranquilla y también la 1580 en Sincelejo. Siéntanse bienvenidos hoy al programa Libres en Cristo. Y por supuesto, ya tengo aquí en la mesa de trabajo acompañándome. En realidad él es el que va a dirigir este programa. Yo simplemente soy un punto en el universo, como siempre digo. Nuestro queridísimo pastor Wilmar Benavides, quien es el capellán del Ministerio Carcelario, está haciendo un trabajo muy interesante. Hay almas, ya vamos a hablar de eso más adelantito, almas que se han entregado al Señor allí en los diferentes recintos carcelarios ubicados aquí en esta ciudad. Así que, pastor, bienvenido, gracias por sacar el tiempo. Sé que estuvo por ahí medio enfermito y hoy ha hecho un esfuerzo también dantesco de venir acá a hacer este programa. Tengo entendido que también la niñita estaba con su hija un poquito enferma, pero bueno, la responsabilidad es responsabilidad y aquí lo tenemos. Gracias, pastor, por el esfuerzo. El cielo lo recompensará, estoy seguro de eso. Amén. Hola, queridos amigos, querido Emauris, Dios te bendiga. Qué privilegio estar nuevamente aquí a través de nuestro programa Libres en Cristo, un podcast que nos enriquece espiritualmente a cada uno de los oyentes y a los privados de la libertad. Por cierto, allí enviamos saludos especiales a Ricardo, a Lenin, a Andrea, a cada uno de los muchachos y de las señoritas que nos escuchan en los diferentes centros de reclusión, no solamente en el área metropolitana de Bucaramanga, sino también a lo ancho y largo de nuestra querida Colombia y algunos países circunvecinos. Nos sentimos privilegiados de compartir en este programa tan especial. Queremos hablar sobre un tema bien importante, ¿no? Y es sobre ese perdón de los pecados, cómo Dios actúa en nuestras vidas. Y Maurice, pues hoy está listo con papel y lápiz, tiene algunas inquietudes sobre el ministerio carcelario. Hoy vamos a hacer algo atípico, vamos a hablar un poquito sobre las cárceles. Hace falta, ¿no?, que conozcan un poco de ese ministerio carcelario, y algo que me motivó a hablar sobre un tema bastante delicado, bastante sensible, que nos invita a reconocer y a buscar prontamente a Jesucristo, nuestro único y verdadero Salvador personal, Maurice. Así es, mi querido pastor, de verdad que sí, hoy vamos a hacer algo totalmente diferente a lo que se ha venido haciendo acá en Libres en Cristo. Pero bueno, no podemos iniciar sin antes pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Así que voy a pedirle a usted, mi querido pastor, que nos dirija en oración para poder así contar con la bendición del Padre en lo que vamos a hablar en este programa el día de hoy. Amén, oremos. Querido Padre, tú conoces nuestras vidas, conoces lo más profundo de nuestro ser y todas las necesidades espirituales que estás atendiendo en cada una de las personas que nos oyes. Sabemos que hay dificultades, sabemos que hay preocupaciones, quizás cada uno de ellos en sus diferentes lugares están en estos momentos manifestando a través de una oración la preocupación por sus seres queridos, los cuales se encuentran privados de la libertad. Quizás hay personas en su celda que están escuchando a través de la radio que Cristo Jesús les ama. Querido Dios, acompáñanos en este programa.
ayúdanos a sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestra habitación, en nuestro vehículo, en nuestra celda, donde quiera estemos, querido Dios, que podamos ser orientados por tu santa palabra, por las vivencias y por el poder vivificador del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos, porque oramos en Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, ya tenemos entonces la dirección de nuestro Padre Celestial y en primer lugar, como hoy vamos a hablar de cárceles, es inevitable, pastor, poder que se llegue a nuestra mente el apóstol Pablo, porque si hay alguien que sabe de cárceles, ese es el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo tiene desde su punto de vista, tiene ahí dos situaciones, ¿no? Una de ser el aprisionador y perseguidor de el fiel servidor de Dios, pero en el bando equivocado en principio, lo cual lo hacía un acérrimo enemigo del cristianismo primitivo. Y por otro lado, a partir de su conversión, llegar a ser el más fiel seguidor de Cristo Jesús y por ende ya ser prisionero del evangelio, ¿no? Prisionero de Cristo Jesús. Entonces, sí, ahí está. Vamos a hablar de Pablo también, por supuesto. No sin antes mencionar, pues, cómo nosotros a lo largo de nuestra existencia hemos llegado a vivir experiencias quizás que nos han marcado, malas decisiones, que algunos de hecho yo quiero creer que nos están escuchando algunos privados de la libertad y en estos momentos quizás reflexionarán, ¿cierto?, sobre su vida, sobre sus diferentes situaciones, y esto los llevará a sacar algunas conclusiones importantes para su desarrollo espiritual, ¿no? Así es, así es. Y hacía mención al apóstol Pablo porque cuando hablamos del apóstol Pablo podemos decir que literalmente conoció las cadenas, literalmente conoció los barrotes y creo que él sí tiene autoridad para hablar de esto, ¿no? De esos muros fríos, de esas prisiones romanas que eran mazmorras prácticamente. Pero lo más interesante de esto, pastor, es que esos barrotes de los que estamos hablando, esas cárceles romanas que eran una cosa inimaginable, el apóstol Pablo llegó a vivir en esa cárcel donde estuvo preso, llegó a hacer sus necesidades ahí mismo se alimentaba. O sea, no debe haber sido algo fácil, pero lo interesante de esto no es eso. Lo interesante es que esos barrotes o esa cárcel no lograron encerrar su fe. Claro que sí, ¿no? Y hay algo más que quiero aportar, ¿no? Y es, bueno, son dos cosas. Una es muy importante, un profesor mío, del cual me reservo el nombre, profesor de teología de la Corporación Universitaria Adventista, en algún momento tuvo la oportunidad de estar dentro de la cárcel, no como pastor, sino como privado de la libertad, ¿no? Wow. Por un delito que le imputaban, del cual era, por supuesto, inocente. Gran profesor, gran pastor, gran siervo de Dios, pero lastimosamente estuvo casi 2 años allí encerrado, ¿no? En eso él se dedicó a predicar, se dedicó a hablar de Cristo Jesús, y hay algo bien interesante, y es que cuando él sale y luego nos da clases, otra vez vuelve al aula, muchos teníamos como ese interrogante, venga, ¿y cómo fue? ¿Qué pudo haber sucedido? Entonces él nos contaba algunas cosas, pero cuando este servidor es llamado para servir en el ministerio carcelario, apoyar este brazo de la evangelización, es algo impresionante, porque pues la perspectiva que uno se hace, a pesar de que quizás no he estado tan inmerso, porque pues nunca he pasado la noche en un lugar, ¿cierto?, de encierro, pues de todos modos uno logra vislumbrar someramente la experiencia en las diferentes cárceles, porque recordemos que aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, el distrito carcelario, si pudiésemos llamarlo así, atiende 3 cárceles. Atiende la cárcel de La Modelo, atiende la cárcel de Palo Gordo, atiende la cárcel de mujeres,
y son totalmente diferentes. Cuando tú miras en cuanto a infraestructura, en cuanto a cultura, en cuanto a diferentes cosas, son totalmente diferentes. Entonces es algo que te asombra, y cuando miras la vida de Pablo, aún así logras decir, oye, las personas hoy en día, a pesar de estar privadas de la libertad, si lo comparáramos con Pablo, sería totalmente diferente, porque pues Pablo sufrió muchísimo, y pues no es lo mismo comparar una cárcel acreditada por los Estados Unidos, una cárcel de última generación, a comparar con una mazmorra, ¿no? Donde prácticamente Sí. todo era allí junto, y una cosa muy impresionante. Y no sé de pronto, Mauricio, qué preguntas tienes respecto al ministerio carcelario que te llame la Sí. atención, que tú digas, no sé, de hecho, no sé si has podido entrar a una cárcel, ¿no? Aquí en Colombia Aquí en no. Colombia no. Aquí en Colombia no, en Venezuela, y a eso iba. Ya tengo unas preguntitas por ahí, pero antes de entrar en esas preguntas, bueno, las cárceles son diferentes en los países, ¿no? En Estados Unidos, pues, Sí. son cárceles que pues están hechas con infraestructuras muy poderosas. La cárcel famosa, esta cárcel del Secot allá en El Salvador, que son cárceles que son pensadas para gran cantidad de personas. Pero en Venezuela tuve la oportunidad de, también con Ministerio Carcelario, ir a visitar a todos los presos, allí llevar el mensaje. Y aquí viene la primera pregunta. No es igual ir como, digamos que como un hermano de iglesia, como un laico, a ser el pastor del Ministerio Carcelario. ¿Por qué? Bueno, hay preguntas, hay inquietudes. Uno de pronto se puede encontrar. Estoy pensando desde mi lado, ¿no? Usted nos responderá. Pero ¿cómo es ese primer día? Usted lo llamaron para el ministerio carcelario, pero ese primer día que usted fue a la cárcel como pastor del ministerio carcelario, ¿qué pensó? ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué fue lo que más le impactó esa primera vez que entró allí en esa cárcel como siervo de Dios, como el ministro que Dios está eligiendo para llevarle luz a personas que de pronto son asesinos, que personas que están allí por delitos graves, que usted dice, ¿cómo le entro yo a esta gente a hablarle de Cristo cuando han hecho cosas que son verdaderamente atrofiantes, ¿no? Desde ese punto de vista humano, ¿qué no puede decir? Bueno, es bastante fuerte, pero sí, lo recuerdo muy bien. La primera vez fue al ingresar a la cárcel de Palo Gordo. Pues ves que tú lees la Biblia y te imaginas lo peor, ¿no? De entrar a una cárcel. De hecho, en mi pueblo había una cárcel, y no era muy agradable estar allí, ¿no? Asomar allí a ese lugar. Los olores, bueno, diferentes factores, y todo eso venía a mi mente antes de ingresar. Cuando yo veo desde afuera la cárcel de Palo Gordo, yo digo, wow, esto es una cárcel. Y cuando ingresé y miré el establecimiento dentro de mí, pensaba, yo digo que si Pablo o Pedro o Juan o esos cristianos primitivos hubiesen estado en una cárcel como Palo Gordo, yo siento que hubiesen hecho una obra impresionante, porque las comodidades que se tienen en estos lugares, a pesar de que son lugares difíciles, en comparación con el tiempo bíblico de la iglesia cristiana primitiva, pues son abismales, ¿no? Y entonces como que yo tenía en mi mente esa iglesia primitiva, esos sufrimientos, todo eso. Ingreso a la cárcel, veo que todo es muy limpio, muy ordenado. De hecho, allí está un capitán al mando de todo el grupo, el capitán Eliasid Durán, una gran persona, un ser humano con gran calidad, con gran empatía. Entonces yo empiezo a mirar todo eso, ¿no? Empiezo a mirar que yo pensaba que era todo a los golpes, que sí, o habrá momentos donde habrá represión, porque pues son cárceles, hay amotinamientos, hay tantas cosas que quizás yo no he visto, no he presenciado, gracias a Dios, ni hemos estado en ningún peligro. Lo otro era que pues yo ingresé, veo que el lugar es bien ordenado, bien limpio, hay una estructura bien bonita, y
Bueno, cuando empiezo a pasar los filtros, yo digo, pues se siente como la presión, ¿no? Como que ¿qué sentiría un privado de la libertad cuando ingresa por primera vez a ese lugar? Y empezaba a pensar todo eso. Y pues obviamente por ser la primera vez, no es que uno ahora no ore, pero la primera vez pues siempre ese nerviosismo, uno anda siempre en oración, así como que, Señor, quiero hacerlo mejor, estoy entrando a este lugar, no quiero que pase nada malo, ¿sí? Entonces hay como todos esos factores. Cuando ya uno ingresa a la parte de los patios, se da cuenta que también es todo muy limpio, muy organizado. Cada patio tiene sus canchas, tienen juegos de mesa, les llevan desayuno, almuerzo, cena y refrigerios. O sea, es algo, yo digo, wow. Cuando yo empiezo a notar todo eso, yo digo, si Pablo estuviese en estos días, hubiese dicho, yo no sé si hubiese dicho en mis prisiones o en mis hoteles, porque pues a pesar de que es forzado la privación a la libertad y es algo fuerte psicológicamente hablando, también las comodidades de hecho hacen que muchas personas lleguen al punto de decir, oye, estoy mejor aquí que en la calle. Que en la calle. Porque ahora voy a hablar de del segundo ingreso que tuve, que fue a la cárcel de mujeres. ¿Sí? Cuando ingreso a la cárcel de mujeres, que ingreso un sábado, llego y me encuentro con la experiencia de que ya es un espacio más pequeño, son pocas damas, también muy limpio, muy organizado, todo muy bueno, muy estructurado también. Allí al control de la doctora Teresa, una persona que pues se encarga allí de que todo funcione de la mejor manera, ¿no? Y empiezo a preguntarme, Señor, ¿por qué me has traído aquí? ¿Qué propósito hay? Y empiezo a mirar que hay mucha necesidad. Y cuando uno empieza a escuchar las necesidades espirituales, en algunos casos que han sido contados con los dedos de una mano, que se me han acercado y me han contado sus situaciones de por qué están allí, porque uno no debe, eso es otra cosa, uno no debe preguntar, venga, ¿y usted por qué está aquí? O usted, venga, y no, uno no debe preguntar, uno debe es ir enfocado a la predicación del evangelio y a asistir espiritualmente a las personas. Si alguien se acerca y dice, mire, pastor, yo le quiero contar mi historia, ya es diferente, ¿no? Pero uno no debe indagar, primero por la seguridad de la persona y segundo por la integridad de todos los misioneros laicos y voluntarios y por supuesto de este servidor. Entonces todo eso me lleva a pensar en que quizás muchas veces los oyentes se pueden llevar una perspectiva de qué tan fuerte es la situación en la cárcel. Claro que quizás algunos oyentes han tenido la posibilidad de ingresar, ¿sí? O los que nos miran a través de las redes sociales, a través de YouTube, han podido ingresar y quizás puedan escribir sus experiencias en la cárcel, en los comentarios. Es algo bien bonito el poder predicar el evangelio en las cárceles, de verdad. Y debe ser una experiencia también, así como usted lo mencionaba al principio, un poco te golpea, ¿no? Pero debe ser también una experiencia pero muy gratificante, porque también ahí hay personas que necesitan y están sedientas de escuchar el mensaje. Ahora, pastor, ya usted nos hablaba de cómo fue esa primera experiencia, ¿no? Pero ¿qué papel esas experiencias han jugado en su fe, en la fe del pastor Wilmar, para sostenerlo emocionalmente, para sostenerlo espiritualmente, en este tipo de ministerio que no es tan fácil llevar? No todo el mundo tiene la capacidad de ir a una cárcel a ministrar, como así no todo el mundo tiene la capacidad de tocar una puerta para ofrecer un estudio bíblico. Por eso Dios repartió esos dones entre su pueblo. Hay gente que son buenos para tocar una puerta y conseguir un estudio, pero no son buenos para dar el estudio. Pero hay personas que tienen esa capacidad bonita de dar un estudio ameno, agradable, y la gente queda como con ganas de más. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se ha sostenido emocionalmente en su fe? Si eso ha jugado un papel en su fe, el visitar estos recintos carcelarios y ver diferentes tipos de historias de los que están allí, pastor. Nunca me había sentido tan enriquecido espiritualmente
como lo estoy siendo ahora en las cárceles. Es una oportunidad especial porque las personas están hambrientas de la palabra de Dios, con muchas necesidades físicas, sí, muchas necesidades físicas. A pesar de que se suple el alimento, hay personas que sufren porque allí en ese lugar no tienen para un jabón, no tienen para un desodorante. Y se acercan a ti y te dicen: pastor, te hablo desde lejos porque ya no tengo crema de dientes, no tengo pasta dental. Wow. Y pues al ser un lugar encerrado, pues todos los recursos son limitados y pues tienen un valor económico bastante considerable. Y bueno, no sé ni siquiera cómo hacen para pagarlo, pero es bien interesante saber que hay ese tipo de necesidades y te dicen: pastor, mira, ayúdame. Entonces eso te marca, porque cuando yo estoy afuera, yo aprendo a valorar cada una de las cosas que tengo, el alimento, cada cosa que yo tengo. Yo aprendo a valorarla porque sé que hay personas que allí dentro sus familiares les dejaron porque es un delincuente, y a pesar de que él les llame y les diga: mira, Cristo está trabajando en mi vida, esos familiares por su dolor ya no quieren creer. Y entonces es donde tú entras como iglesia a apoyarles, a brindarles ese cariño. Entonces todo eso te llena. Son muy agradecidos, muy serviciales. Yo pensé, yo cuando, volviendo al tema del primer ingreso, yo dije: todo el mundo me va a mirar mal. Entonces, hay asesinos, Entonces yo dije: no puede ser. Cuando entro, todos te saludan muy amablemente, sean adventistas o no. Uh-huh. Esto es interesante porque uno diría: no, es solo los de la iglesia. No, sean adventistas, católicos, no, muy formales, muy atentos, muy dados a ayudar. Entonces eso es bueno, ¿no? Hay una formación, y entonces hay algo muy especial que me decía un dragoneante hace unos días atrás. Nos decía al grupo de misioneros la llegada de personas como la hermana Lucila Quintero, como el hermano Ciro Quintero, la llegada de personas como Jairo Loaiza, bueno, varios misioneros que tiempo atrás han apoyado las cárceles, han hecho que nosotros nos ahorremos cierto trabajo, porque al haber varios cristianos, son personas por las cuales no nos tenemos que preocupar, porque sabemos que ellos no van a hacer una revuelta, no van a hacer un motín, no van a hacer, sí, son personas que están siendo transformadas y que pueden ser verdaderamente resocializadas. Dijo: quizás no todos, pero sí se llega al punto de creer de que hay esperanza para algunas de esas personas. Entonces es bien interesante que no solamente lo noten los misioneros, que no solamente lo note el privado de la libertad, sino también la guardia. Hay muchos guardias que aún creen en ese proceso transformador, ¿no? Entonces ha venido cambiándose como la cultura, la mentalidad. Yo recuerdo que me contaban historias por allá de los años 80, donde todo era malos tratos y represión, porque era la forma de controlar dentro del centro penitenciario. Ahora ya no. Ahora se busca es que la persona que delinquió se acerque primeramente a Dios. Entonces ellos, no solamente nosotros les apoyamos a ellos, sino que las personas del centro de reclusión nos apoyan a nosotros en ese proceso de potencializar la vida espiritual del privado de la libertad. Oiga, pastor, bueno, el tiempo es inclemente en este programa, de verdad que, y traíamos aquí mucho por hablar, ¿no? Pero hay un texto bíblico que yo no quiero dejar pasar en este instante. Es un texto que en lo personal a mí bueno, cuando usted estudia todo el capítulo, es un capítulo para renovar nuestra fe, y hablamos de el capítulo 11 del libro de Hebreos. Claro que sí, Hebreos capítulo 11 nos habla sobre varias cosas importantes, en especial esos héroes de la fe, que nos motivan a luchar la vida cristiana, entendiendo que hay un galardón especial dado por nuestro Dios. Y quiero leerles, querida audiencia, querido Maurice, los versículos 36 al 40,
porque esto ha marcado la vida de muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 36 al 40, otros experimentaron vituperios, azotes, cadenas y prisiones, ¿no? Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados y además nos dice maltratados. Sigue el versículo 38. Hombres de los cuales el mundo no era digno, errantes en los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran a la perfección aparte de nosotros. O sea, estas personas, y quizás ahorita vamos a tocar un tema en especial por una noticia bastante impactante que hubo entre la semana pasada y esta, que ya de pronto el tiempo nos dé para tocarla un poquitito, y es como personas a través de la transformación del Espíritu Santo, personas quizás con caracteres difíciles, con tantas cosas como los que estamos hablando del capítulo 11, porque estamos hablando de Jacob, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Sara, estamos hablando de tantas personas que por ejemplo, Rahab, ¿no? Sí, Rahab. O sea, es bastante fuerte. Ese capítulo, cuando tú lo analizas, dices, wow, es que es una galería de santos, pero de santos defectuosos. Sí. Defectuosos que fueron transformados por el poder de Dios. Sí. Entonces, ¿cómo terminaron muchos de ellos? Ahí no lo relata. Uh-huh. Y entonces, por eso uno mira las personas que están privadas de la libertad, tienen la posibilidad de entrar a esa galería. Tú y yo tenemos la posibilidad de entrar a esa galería, aunque no haya ido a la cárcel. Quizás estamos hablando de alguien que no ha ido a la cárcel, pero que sabe que cometió un delito. Uh-huh. Sí, porque eso es otra cosa. Hay gente que ha cometido delitos y sabe, no me pillaron, ¿cierto? Y están ahí, el dolor, la angustia, la culpa los está carcomiendo. Y dicen, pero yo tampoco me puedo entregar a las autoridades porque yo tengo familia. Tantas cosas, ¿no? Sí. Y entonces, para esas personas, a partir de este texto y de muchos más, hay esperanza, por supuesto. Así es, así es. Bueno, pastor, usted nos hablaba hace ratito, ya para ir cerrando, que quería comentar algo que pasó días atrás. Háblenos un poquito de esa situación. Bueno, hay algo bien interesante, ¿no? Y es que hace unos días, cierto pastor, del cual por seguridad me reservo el nombre, se me acercó y me dijo, ¿tú conoces bueno, vamos a ponerle nombre Juan? ¿Conoces a Juan? Y yo, no. Mira, es tal niño que está allí sentado, ¿lo ves? Sí. El papá estaba en la cárcel. Oh, sí. Sí, el papá estaba en la cárcel, salió en libertad. Y llevando a Juan al campamento de aventureros, pues él lo llevó, lo dejó, alcanzó a conversar, hablamos. Todo muy bien. Me contó pues que estuvo en la cárcel, que allí conoció a Cristo Jesús a través de la iglesia adventista, a través del ministerio carcelario. Y bueno, que salía en libertad y que quería ponerse juicioso. Tenía algunos detalles. Pero resulta y pasa que volviendo a su casa, después de haber llevado a su hijo en la tarde del jueves de la semana pasada, unos hombres le abordaron allí en un lugar donde él estaba y le dispararon. Wow. Lo asesinaron. Aquel niño que estaba allí con nosotros, cuando él me cuenta esto, estaba leyendo la última carta que le había escrito su padre, porque iba a tener una ceremonia de consagración a este niño. Cuando el pastor me cuenta esto, logro contenerme. Hasta el día de hoy trato de contenerme. Pero
pero el corazón llora porque es alguien que conoció a Cristo Jesús en la cárcel, pero que su pasado no lo perdonó, lo alcanzó, su pasado lo alcanzó. ¿Había cometido muchos errores? Sí. ¿Delitos? Sí. ¿Había conocido a Jesucristo? Sí. Después me muestran una fotografía de aquel hermano ya fallecido, y entonces lo recuerdo. Sí, yo lo vi en la cárcel. Lo vi luchando por su salvación, porque todo aquel que busca a Cristo Jesús está luchando por su salvación. Así es. Y llegaba a la conclusión, me sentaba a hablar con la hermana Lucila Quintero y llegábamos a la conclusión de que queremos verlo en la patria celestial y creer que la obra redentora de Cristo Jesús lo va a cubrir y que el Espíritu Santo logró hacer su trabajo transformador, ¿no? Es difícil, ¿no? Y cuando ves todo este tipo de escenarios, entonces te das cuenta que el ministerio carcelario está tan lleno de matices, de necesidades físicas, espirituales, de sufrimientos de personas que callan, ¿cierto? Quizás personas que entraron a la cárcel por ser abusadores sexualmente hablando y que entran a estos lugares a ser maltratados porque cometieron un error, bien sea porque hay una desviación psicológica o hay un problema o algo falta, y Cristo entra a llenar todo eso y empieza a transformar la vida del asesino, del ladrón, del homosexual, del drogadicto. Y lo he visto, y entonces esto me ha llenado, me ha ayudado. Y yo creo que eso fortalece la fe, no solamente de este servidor y la tuya, Mauri, sino de la de cada uno de los oyentes. Y a eso iba, pastor. Si Jesús, por ejemplo, si Jesús entrara hoy físicamente hablando, si tuviéramos a Jesús aquí físicamente hablando, si Jesús entrara hoy a una cárcel de Bucaramanga, usted, pastor, ¿cómo creería usted que actuaría Jesús con los internos? Porque pudiéramos decir que hay una diferencia entre los presos de aquella época y los presos de hoy en día. ¿Cómo sería la actuación de Jesús? ¿Usted qué cree, pastor? ¿Cómo actuaría Jesús? Bueno, en lo que logra uno ver a partir de del estudio de los evangelios, es que Jesús era y es misericordia con aquellos que sufren y que reconocen su debilidad espiritual, ¿no? Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Lo dicen las bienaventuranzas. Los que están allí son pobres en espíritu. El problema es que nosotros, los que estamos afuera, al no ver todo este tipo de situaciones, porque por eso fue que Jesucristo nos mandó y nos dio la lección de Mateo 24, nos dice, y 25, donde nos invita a ir a visitar a las cárceles, a los hospitales, a los huérfanos, a ayudar a la viuda. ¿Por qué? Porque ahí es donde entendemos que somos pobres espiritualmente, ¿no? Sí. El problema es que como nosotros no nos asociamos con estas personas, no conocemos el verdadero dolor, el verdadero sufrimiento, y por ende no sentimos la necesidad. Hace poco, aquí llegando al estudio, veía a un hermano y me decía, yo ya dejé de ir a ciertos lugares porque entendí que hay otros lugares donde de verdad hay necesidad, donde hay sufrimiento, ¿no? Y entonces ahí es donde empecé a entender que yo me creía una persona excelentemente hablando espiritual. De manera espiritual yo me sentía una persona muy bien. Iba el sábado a mi iglesia, cumplo todo, pero cuando empecé a ir a esos lugares donde nadie quiere ir, entonces entendí que soy pobre espiritualmente. Sí. Y entonces estas personas creen que son pobres espiritualmente, y si Jesús entrara allí a ese lugar, le cuento que hay una cancha grande de césped. ¿Qué me imaginaría yo? Jesús parado en el centro de la cancha y los 2.500 privados de la libertad rodeándole, Jesús hablándole a estas personas, y nosotros, los misioneros, replicando lo que Jesús decía allí a los diferentes grupos. Eso es lo que quiero, lo que creo e imagino. Por supuesto, no va a ser así,
no por lo menos en este mundo lleno de pecado, porque entendemos que Jesucristo nunca descenderá a este mundo lleno de pecado, pero sí en la patria celestial quiero creer que muchos privados de la libertad, y entre ellos el papito de Juan, ese privado de la libertad que estuvo allí en las cárceles y que fue a la iglesia y que luchó por ser fiel, que enviaba sus diezmos a la iglesia, que reconocía su pecado y que le pedía a Dios que le ayudara a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Quiero creer que Él va a estar con muchos privados de la libertad y muchas privadas de la libertad, rodeados de Jesucristo, escuchando cómo Jesús hizo el milagro para que la iglesia adventista pudiera entrar a las cárceles y que conocieran el amor redentor de nuestro Salvador Jesucristo. Oiga, pastor, y eso que usted acaba de decir es bastante sentido, ¿no? Pero ya para ir cerrando el programa, ya nos quedan escasos 3-4 minutos. No puedo dejar de hacer esta pregunta. Hay personas que nos escuchan que no son precisamente PPLs, personas que están físicamente en una cárcel, pero que son presos también. Son presos de situaciones, presos de la depresión, presos de las adicciones, que son cárceles invisibles que en muchas ocasiones golpean más a manera espiritual y a manera psicológica que una cárcel física. ¿Qué decirle a esas personas que hoy sienten en sus propias cárceles emocionales o espirituales que no tienen salida, pastor? Bueno, pues es bastante fuerte, porque muchas veces uno les puede decir, y yo te puedo decir, querido oyente, te puedo decir muchas cosas, pero más allá de eso, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Le fuiste fiel a tu esposa durante mucho tiempo, pero has caído y le has sido infiel. Ven a Jesús. Robaste en tu empresa y nadie sabe, pero tú estás cargando con ese peso. Ven a Jesús. Engañaste quizás a tus padres y les hiciste firmar un documento que ellos creían que todo estaba bien. Ven a Jesús. Quizás golpeaste a tus hijos, a tu esposa al llegar ebrio a tu casa. Ve a Jesús. Y hay tantos escenarios, cualquiera de esos escenarios que tú estés viviendo, mi querido oyente, en esta hora, no lo pienses más. Ve a Jesús. Querido PPL, te equivocaste. Vamos a tener cena del Señor ahorita en Palo Gordo. Ya la tuvimos en la cárcel de mujeres. Te equivocaste, querido privado de la libertad. Ven a Jesús. Ve a su iglesia. Querido amigo que me estás escuchando en tu carro, en tu casa, donde sea que estés, cometiste atrocidades. Tú dirás, eso no tiene perdón. Sí tiene perdón. Ve a Jesús y busca la iglesia más cercana. Acércate a Dios, busca tu Biblia, arrodíllate y dile: Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo. ¿Estás venciendo adicciones? Ve a Jesús, porque humanamente tú puedes hacer muchos esfuerzos. Y hay un pastor que decía: yo no sé cómo hacen esas personas para dormir cuando cometen ese tipo de errores. Quizás tú no estás durmiendo bien porque te acusa tu pecado. Ve a Jesús pronto, antes de que sea demasiado tarde. Yo quiero creer que para aquel hombre privado de la libertad que murió esta semana que pasó, no fue tarde. Yo quiero creer que para ti no es tarde, y que un día no muy lejano, allí en la patria celestial, tú digas: gracias Dios, porque existe la AWR y puedo ser cobijado por la gracia redentora de Cristo Jesús. Y que cuando estemos en la patria celestial digas: querido Jesús, gracias por sostener a AWR Radio, porque es a través de ella que conocí del verdadero amor de Cristo Jesús. Así es. De verdad que es muy interesante, y deberíamos hacer una segunda vuelta
para otro programa en este estilo, hablar un poquito de lo que es el ministerio carcelario y de lo que se vive ahí dentro. Porque una cosa es verlo desde acá. Una cosa es, yo formo parte del ministerio carcelario porque hago este programa junto con el pastor, pero no he ido a la cárcel. Y eso no es fácil, no es fácil. Y quiero ya cerrar el programa pidiéndole al pastor Wilmar que nos comparta una oración de fe por todos aquellos que trabajan o que sufren detrás de los muros de una prisión. Para aquellos que tienen el duro trabajo de permanecer allí en las cárceles por trabajo. Por aquellos que están en el ministerio carcelario que tienen en su haber todas estas situaciones de, llevar esperanza a personas que están allí presos por situaciones graves, por personas que se arrepintieron de situaciones graves, pero que en su corazón dicen ya no hay vuelta atrás, por personas que están allí tal vez con 50, 60 años y con una cadena prácticamente perpetua porque les dieron 40 años y prácticamente saben que van a morir ahí. ¿Cómo se sienten esas personas? Quiero pedirle, pastor, ya para finalizar, nos tenga una oración final por todas esas personas, pastor. Amén. Oremos. Querido Dios, cada uno de los privados de la libertad están en estos momentos escuchando, están manifestando sus necesidades. Tú conoces su dolor, sus preocupaciones. A algunos de ellos les angustia que sus familias no les perdonen. Hogares destruidos, matrimonios acabados, familias separadas. Tú conoces el corazón de ellos, querido Dios, por eso te pido, sigue trabajando en cada uno de los privados de la libertad, sean adventistas o no, y trabaja también por sus familias. Queremos como familias prepararnos para ir a la patria celestial. Tú conoces también a aquellos que han sido aprisionados por los barrotes invisibles del pecado, del dolor, de la ansiedad, de la depresión. Ayúdales, Señor, para que puedan vencer las adicciones. Tú conoces, querido Dios, el corazón de los familiares de los privados de la libertad que muchas veces se arrodillan rogando para que estas personas conozcan la luz de la verdad, conozcan a Cristo Jesús y le acepten como su Salvador. Por eso, querido Dios, te ruego por todo este grupo de personas, por su salud, por sus vidas, por sus trabajos, para que la llama del Evangelio crezca en ellos y puedan ser transformados hasta que Cristo Jesús pronto nos reúna para que podamos disfrutar y compartir esas experiencias de cómo nos has transformado. Algún día en el cielo, querido Dios, se encontrarán Pablo y Esteban, Manasés e Isaías, personas que en este mundo no podían quizás compartir, pero que la obra del Espíritu Santo obró en ellos y les transformó. Hoy, querido Dios, aquellas personas que han arrebatado seres queridos a otras, tú les estás tocando el corazón. Aquellos que han robado y han lastimado a otras personas, tú les estás tocando el corazón. Ruego por todos ellos para que tú, Dios, nos prepares y nos lleves a un lugar donde ya no habrá resentimiento, ya no habrá dolor, ni muerte, ni enfermedad. Todo esto va a quedar atrás. Por eso, Padre Celestial, te ruego, transforma la vida de cada uno de los oyentes. Que ellos, más allá del adventismo, puedan reconocerte a ti, nuestro Dios. Que te busquen en tu casa de oración, que te busquen en la Biblia, que te busquen postrados de rodillas, para que tú, Padre Celestial, puedas llamarlos un día no muy lejano a formar parte de ese pueblo que se prepara para el pronto regreso de Jesucristo. Amén. Síguenos acompañando en el transcurso de la jornada. Síguenos ayudando en cada una de las cosas que hagamos, pues nos encomendamos en tus manos
orando en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, ya es tiempo de despedirnos y agradecerles a ustedes porque han estado con nosotros. Pastor, en última instancia, esa bendición sacerdotal para que nuestros oyentes hoy puedan cerrar este programa con el broche de oro. Claro que sí, mis queridos oyentes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo Libres en Cristo. Y ya saben, cuídense mucho, pásenla bien. Y a ustedes, queridos PPLs, que Dios les bendiga y les fortalezca cada día más. Nos vemos pronto. Amén.